el micrófono ahí. Bien, buenas noches, bienvenidos todos amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, de los hermanos aquí de Barranquilla y de la costa que siempre nos acompañan todos los jueves a las 7:30 de la noche en estas maravillosas conferencias virtuales, divulgando el Evangelio del Reino a todas las naciones. Hoy, el 27 de octubre de 1954, los discípulos gnósticos de todo el mundo celebramos el advenimiento del Real Ser en el día Ni Bodhisattva del maestro Samael. 27 de octubre fue una época extraordinaria, presente en el Sumo Supremo Santuario, en el templo subterráneo de la Sierra Nevada, ocurrió el advenimiento del Real Ser de Samael, la presencia de los Bodhisattvas de 11 maestros allí presentes. Hay tres acontecimientos históricos en la enseñanza en la enseñanza divina. La Biblia siempre comienza con el Génesis, y la Biblia es las enseñanzas de Moisés. Moisés es el gran legislador. Moisés entregó la doctrina de la ley. Jesucristo, el Mesías, entregó la doctrina del amor y partió la historia de la humanidad en dos partes. Y Samael entregó el Evangelio del Reino ahora para los tiempos del fin. Enseñanza gloriosa. Entonces estamos celebrando, pues, 27 de octubre de 1954, este acontecimiento, pues, que estremeció al mundo y que comenzó, pues, la fuerza del gran maestro para llevar esta enseñanza sobre toda la faz de la tierra. Estamos hablando, pues, continuando con lo que se llama los 5 cilindros de la máquina humana. Nosotros desconocemos quiénes somos, ni a dónde venimos, ni para dónde vamos, ni por qué existimos, ni por qué sufrimos, etc. No sabemos absolutamente nada. Todo lo desconocemos, todo lo ignoramos. Estamos metidos, pues, en un valle de lágrimas, un camino de tinieblas, etcétera, hasta que llega la noche y descorre el velo del misterio y le muestra a la humanidad la luz que ilumina el corazón de los hombres y entrega la sabiduría para la salvación de todo ser humano. Entonces nosotros vamos a ver cuál es nuestra realidad. Nosotros tenemos cuerpo físico y tenemos cuerpo astral. Ese cuerpo astral es el alma. El alma es lo real en nosotros. El alma viene de Dios y el cuerpo físico viene de nuestros padres, de acuerdo con una herencia kármica. Y el cuerpo físico contiene una contraparte vital o tetradimensional desconocida por la ciencia materialista. Entonces, en esa parte vital, que es la que determina la realidad del cuerpo físico, todas las funciones orgánicas de metabolismo, de calorías, de reproducción, están determinadas por el cuerpo vital. O sea, el cuerpo físico simplemente es un vehículo, es un carrito que nos proporcionan nuestros padres físicos. Es un vehículo perecedero. Y su contraparte, el cuerpo vital, también es perecedero, porque cuando muere el cuerpo físico, simultáneamente muere su contraparte, que es el cuerpo vital. Ya cumplió su misión. Nosotros, en el transcurso de nuestras existencias, cometemos errores, todos los seres humanos. Y esos errores sumados van a determinar lo que se llama el diseño del cuerpo vital para la próxima existencia. Los maestros, o sea, cada cilindro, nosotros tenemos 5 cilindros de energía, cilindro
a través de los cuales se manifiestan los aspectos emocionales, intelectuales, motores, instintivos y sexuales de todo ser humano. Los cilindros están situados en diferentes partes del cuerpo. Y a través de esos cilindros se manifiestan los pensamientos, los sentimientos, los movimientos, los instintos y las funciones y las actividades sexuales de todo ser humano. Desafortunadamente, como esos cilindros son manejados por nuestros defectos de tipo psicológico, esos cilindros no hacen más, mal utilizados por nuestros defectos, no hacen más que destruir las posibilidades de vida y de realización espiritual de todo ser humano. Lo que se quiere a través de la enseñanza gnóstica es que el hombre se conozca a sí mismo, conozca su realidad, inicie un cambio psicológico, que es el principio y es fundamental, porque la gnosis se fundamenta en un conocerse a sí mismo, y ese conocerse es un punto de vista pues psicológico, para que sea la conciencia la que maneje los 5 cilindros de la máquina humana. Desafortunadamente, esos 5 cilindros en toda la humanidad son manejados por nuestros defectos, nos hacen cometer errores, nos hacen violar las leyes de Dios, y cuando uno muere, cada cilindro tiene lo que se llama un átomo simiente. Esos átomos simientes del cuerpo vital pasan al Palacio de la Justicia Divina, donde se regulan las leyes de todas las acciones humanas, y que se encuentra ese palacio en la Biblia, en el Salmo 82, versículo primero, cuando dice: Dios está en la reunión de dioses y en medio de los dioses juzga. Entonces el que dirige el templo de la justicia divina es el maestro Anubis, con 42 jueces de la ley, y esos 43 son los dioses que juzgan las acciones de los hombres. Entonces, esos dioses, esos jueces, con base en el registro del átomo simiente, estudian la parte kármica de cada ser humano, de cada alma, y van a determinar un cuerpo vital, y van a hacer un diseño de un cuerpo vital que le va a corresponder a cada ser humano. El cuerpo vital de cada ser humano es diferente, los cilindros de cada ser humano son totalmente diferentes, etc. Este diseño del cuerpo vital lo pasan al arcángel San Gabriel, que es el que dirige la creación. El arcángel San Gabriel se lo pasa a los ángeles de la vida, y los ángeles de la vida realizan un diseño de lo que va a ser el cuerpo vital de esa persona, de esa alma, en la próxima existencia, un nuevo cuerpo. De acuerdo como es el cuerpo vital, así va a ser la capacidad y las posibilidades de los 5 cilindros de la máquina humana, y las posibilidades de vida, de salud, de trabajo, etcétera. Todo está determinado por el cuerpo vital. Entonces, esos errores que nosotros cometemos en las vidas nos van a causar cuerpos vitales defectuosos en la próxima existencia. Por ejemplo, tenemos los mentirosos. Los mentirosos, por karma, tiene que unir con un cuerpo deforme. Entonces, el diseño del cuerpo vital del mentiroso es deforme, porque el que miente peca contra el Padre, que es la verdad. Ahora, hay muchas clases de mentiras. Hay mentiras religiosas, que la Virgen no existe, que la cruz es maldita. Una cantidad de mentiras que han creado los intérpretes, los doctores de la ley, que nunca han comprobado nada, ¿ya? Y que el Cristo nos dice: tened cuidado con los doctores de la ley, que uno les habla pues de cuerpo astral, de alma, de espíritu, de cuerpo vital, y se ríen de uno, dice que eso es no sé qué cosa, etcétera. Hay mentiras políticas, es políticos que engañan a los pueblos. Hay mentiras científicas, de mentiras antropológicas, que hablan que el hombre procede de un proceso evolutivo, mecánico, inconsciente de la naturaleza, una cosa totalmente horrible. Los astrónomos que hablan del Big Bang, o sea, ese principio creador del universo, por Dios todopoderoso, se ha perdido para la actual humanidad. La antropología y la astronomía, con esas teorías falsas, han desviado totalmente la parte espiritual del ser humano, y nos ha llevado al más crudo y materialismo de todos los tiempos que haya existido. Entonces existe un materialismo, por ejemplo, una mentira de los psicólogos, que hablan de hijos deseados y no deseados. ¿Quién ha dicho eso? ¿Ya? Y que hablan de la libre personalidad, que los pelados son libres de hacer lo que quieran, etcétera. Entonces se están violando todas las normas divinas, porque estamos en los tiempos del fin. Entonces, todas esas mentiras acumuladas en cada ser humano van a determinar un cuerpo mental por esa condición. Y la mentira genera pues deformación en la naturaleza humana. Tenemos los viciosos, los drogadictos. Ellos
degeneran pues el cuerpo vital. Lo primero que degenera el cuerpo vital es los viciosos. Degeneran pues el cuerpo astral, degeneran el cuerpo mental, destruyen el cuerpo mental, sobre todo cuando las personas consumen perico, que es un variante de la cocaína, y consumen o cocaína con alcohol, entonces que se produce el coca-etileno que destruye el cerebro. Entonces los drogadictos pues traen como consecuencia cerebros, cuerpos vitales deformes. Y, y ese cuerpo vital deforme genera un cuerpo físico deforme, porque el drogadicto degenera, degenera el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental, y eso trae graves consecuencias para la próxima existencia de los drogadictos. Tenemos el caso, por ejemplo, de los abusadores pasionales, esos que tienen una mujer y dos mujeres y tres mujeres y cuatro mujeres, engañando mujeres a tutiplén. Entonces tienen una consecuencia kármica. ¿Cuál? Ese cuerpo vital viene despolarizado a nivel sexual, y esto origina una condición homosexual o lesbiana en esas personas por abuso sexual de esas personas. O sea que cuando una persona está haciendo esos abusos sexuales, está haciendo el curso para venir en estas dos condiciones deformadas, degeneradas de la raza humana, ¿no? Entonces tenemos el alcohólico, destruye el cerebro, destruye el sistema nervioso, destruye la vía digestiva, destruye la memoria, etcétera, etcétera. Sobre todo el alcohólico crónico. Este alcohólico crónico, mediante el juicio de la divina ley, determina un cuerpo vital defectuoso. Y este cuerpo vital defectuoso va a originar un cuerpo físico defectuoso. Puede venir de loco, puede venir con una cantidad de condiciones, etcétera, eh, físicas de todo tipo. Y ahora los asesinos, los criminales, los sicarios, etcétera, esos vienen gravísimos. Esos vienen ciegos, o vienen mochos, o vienen cojos, paralíticos, etcétera, por los graves daños que causan. Entonces, ahora, cada célula humana tiene cuerpo, alma y espíritu. Y Dios es el espíritu que mora en cada célula. Entonces, ¿qué es la que determina? Entonces, Dios es el que determina todas las condiciones de las posibilidades de vida de cada ser humano. Esto tenemos que comprenderlo. Entonces, eso determina cuerpos vitales. En la gnosis, o sea, la ciencia, sobre todo los soviéticos, han retratado una parte del cuerpo vital, le llaman el cuerpo bioplástico. Es decir, es un aparatico que llama el Kirlian, etcétera, y, y en muchas partes ya tienen ese aparatico para que una persona se tome una parte, una visión así del cuerpo vital. Estos 5 cilindros se encuentran en la parte vital del cuerpo físico, en su parte tetradimensional, y por lo tanto son totalmente desconocidos por la raza humana. Esos 5 cilindros son totalmente diferentes en cada ser humano. Por ejemplo, para comprender, vamos a suponer que el máximo de cilindraje, o sea, cada cilindro tiene lo que llaman bobicaldenos. Bobicaldenos se llaman átomos vitales. Vamos a suponer que el máximo de bobicaldenos que determina la mayor capacidad de cada cilindro sea de 100 bobicaldenos. Entonces, si una persona, por ejemplo, trae un cilindro intelectual que tenga 100 bobicaldenos, 1A, está bien. Si tiene 40 bobicaldenos, ya tiene pues características como de idiota, etcétera, etcétera. Y todo por karma, por el cuerpo vital que es defectuoso. Entonces, una persona que es deportista y destruye el cuerpo motor, un ciclista ganando plata y dañando el cuerpo, se envejecen, etcétera, eso daña en el centro motor. Eso viene en la próxima vida con cuerpos vitales deformados a nivel del centro motor. Los que abusen del centro intelectual vendrán en la próxima vida con centros vitales deformados a nivel del centro intelectual, y generarán un cerebro defectuoso. Entonces, esto es importante saberlo y comprender que cada cilindro tiene lo que se llama un átomo simiente. Ese átomo simiente pasa ya a los jueces de la ley, registran con las acciones malas y buenas de esa persona
lo ponen en la balanza y eso origina un diseño vital. Y el diseño vital, entonces le manda a uno el papá que se merece por herencia genética y kármica, la mamá que se merece, los hermanos que se merecen, la situación económica que se merece. Todas las situaciones están determinadas por lo que uno en la vida anterior ha sembrado, eso mismo viene a recoger en la próxima existencia, y así es. Ahora, estas cosas hay que comprobarlas, porque usted dirá, no, pero estamos aquí hablando y hablando. No, no es que estemos hablando y hablando. Esta es una realidad que cada uno de nosotros, a partir de su desarrollo espiritual, porque la gnosis no es una teoría, la gnosis es un conocimiento científico, que tiene un laboratorio de investigación, un laboratorio alquímico que somos nosotros mismos, un laboratorio alquímico porque está sometido a procesos de transformación espiritual a través de la alquimia, de las energías sexuales, a través de la transformación de las partes psicológicas para eliminar el hombre viejo, o sea, el conjunto de los defectos para que surja el hombre nuevo, o sea, la conciencia y se manifieste a través de cada uno de los seres humanos. Entonces, cada cilindro es diferente en cada persona. Todas las personas no tienen las mismas cualidades ni tienen las mismas capacidades. Eso depende de los daños, de los defectos, de los errores que nosotros hayamos cometido en las vidas anteriores, con los vicios, con el alcohol, con la droga, con lo que sea, con los daños, el sicario, el asesino, todo eso hay que pagar. Eso determina un diseño vital que causa un cuerpo físico deformado. Ahora, nosotros, el cilindro intelectual está situado pues a nivel del cerebro. A nivel del cerebro es una función que nosotros tenemos. Ahora, nosotros en el cerebro, para ir más adelante, adelantarnos un poquitico aquí a los acontecimientos que vienen por ahí, nosotros en el cerebro tenemos la parte espiritual y la parte material. El cerebro tiene dos partes. Tiene el hemisferio izquierdo y tiene el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo está relacionado con el conocimiento material, los estudios, colegios, escuelas, universidades, etc. El conocimiento material es necesario. Lo que pasa es que ese conocimiento material está deformado. Uno va a una universidad, yo estudié en la universidad, entonces me dice, no, que Dios no existe. Me hablaron de la evolución mecánica de la naturaleza, del hombre por una creación mecánica, de la evolución campanada, de la anatomía, etcétera, una cantidad de cosas, y me lavaron el cerebro. Yo después, cuando entré a la noche, rompí con esas estructuras falsas y con una astronomía falsa a partir del Big Bang, que el origen del universo no es que Dios perfecto, todo, no, fue con un átomo gigantesco, una teoría totalmente ridícula y tonta, con la cual nos lavan el cerebro en colegios, escuelas y universidades. O sea, nos lavan como robots al servicio de intereses creados, etcétera, etcétera. Entonces, existen dos hemisferios, el izquierdo, que es para el conocimiento material, pero ese conocimiento material está deformado, está alterado. Entonces nos degenera el centro, el hemisferio izquierdo. Y existe el hemisferio derecho, que es el hemisferio de la conciencia. Es el que está relacionado con la parte espiritual, con el alma, con el espíritu, con la meditación, con los poderes del alma, con la belleza de la naturaleza, con las enseñanzas que nos brinda la madre naturaleza, porque la madre naturaleza es un libro abierto. La naturaleza es un libro abierto, pero el hombre ha perdido la capacidad de leer en ese libro abierto que se llama la naturaleza, y el hombre lee, estudia en los libros de los hombres, a partir de un intelecto, porque les decía pues que cuando comenzó la noche, un maestro, o sea, sin que yo preguntarle, habíamos 7 personas, y a las 7 personas nos dio una respuesta. La respuesta que me dio a mí fue la siguiente, porque yo era demasiado intelectual, yo venía del intelecto, era buen estudiante de la universidad, yo me creía grande, yo me creía sabio, etcétera, tenía un intelecto poderoso, había leído mucho, entonces el maestro dijo, intelecto viene de into, dentro, lecto, lectura, lectura al interior del cerebro. De las lecturas al interior del cerebro surge el conocimiento humano material y surgen los intelectuales. Entonces, cuando él me entregó eso, yo me alineé inmediatamente. Aquí está el problema, porque resulta que cuando el intelecto se desarrolla la razón y se atrofia la intuición. Entonces viene el materialismo. O sea, uno en la universidad desarrolla el intelecto, en la noche desarrolla la conciencia. Entonces, ese intelecto atrofiado,
desviado, equivocado, con falsas teorías, con falsas hipótesis, degenera ese aspecto del conocimiento material. Ese razonamiento va a ser totalmente falso y equivocado, y al desarrollar la razón, que es el vehículo del ego y de los defectos, se atrofia la intuición, que es el vehículo de la conciencia, que es el vehículo de Dios, que es el vehículo que está relacionado con la intuición, que es el vehículo que nos permite ver dentro de la letra que mata el espíritu que da la vida, ¿ya? Que nos permite ver lo divino en todas las cosas, porque en todo lo que ha sido creado por Dios existe la sabiduría, etcétera. Entonces, el defecto, el hemisferio izquierdo ha sido atrofiado por la falsa educación materialista. El organismo ha sido totalmente degenerado por culpa de los anticonceptivos. Porque si mi mamá toma 20 años anticonceptivos y a los 20 años nazco yo en una tierra que es la madre, que ha sido, que ha sido, eh, que ha sido, o sea, la vitamina que le echan es anticonceptivos para que el ovario no trabaje y todas las glándulas endocrinas trabajen a nivel de falso embarazo. Entonces, por eso es que ahora hay tantas condiciones de degeneración humana, problemas de homosexualismo, problemas de lesbianismo, problemas gravísimos que están ocurriendo. Pero que hablaremos cuando hablaremos de y los alimentos, la comida chatarra, todo eso degenera las gaseosas negras que afectan el sistema nervioso, esos gallinas y huevos con crecimientos, con acetilcolina que estimulan los centros de hambre para que el pobre animalito coma de día y de noche y le pone un bombillo para que no duerma. Uno se comete esas cosas. Entonces, todo eso está degenerando la calidad de los cilindros de la máquina humana. Eso a partir por allá del año 1950, que es cuando ya comenzó lo que se llama el fin de los tiempos, y es cuando aparece públicamente esta enseñanza entregada por el venerable maestro Samael Aumbeor. Entonces, los intelectuales, yo estudié en la universidad y me gradué en la universidad, entonces todo lo queremos volver a razonamiento, análisis, conceptos, juicios, siempre bibliotecas ambulantes, creemos que todo lo sabemos, y el edificio de nuestro conocimiento está montado sobre una base hueca, las teorías. Uno cuando llega a la gnosis comienza a comprobar lo que es la realidad del conocimiento, porque hay dos conocimientos, el material y el espiritual. Y el material está deformado por eso, porque ha sido totalmente alterada la realidad del conocimiento material, sobre todo en estos tiempos del fin. Entonces uno queda como desprotegido. O sea, es difícil encontrar ahora a los pocos que son los iniciados de todas las edades, porque se nos lava el cerebro, se nos degenera, se nos desarrolla el razonamiento y se nos atrofia la intuición, y entonces caemos en el más burdo y cruel materialismo. Entonces, los siempre anda con libros debajo del brazo. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la universidad, mi profesor de filosofía, él siempre andaba como con 5 o 6 libros debajo del brazo. Él era muy estudioso de su filosofía. Yo me acuerdo que cuando puso el último, un examen de filosofía, le dije, ¿cómo quieres que te lo conteste? Me dice, con base en la realidad objetiva. Yo le dije, bueno, la realidad objetiva es lo que tú dices. Entonces te lo voy a contestar con las dos bases, con la realidad que tú llamas objetiva y con la realidad que yo considero que es la. Entonces le di la respuesta en las dos partes. O sea, que como éramos amigos, no había ningún problema. El problema era que estaba tratando de ayudarlo. Me lo encontré como 30 años después y todavía andaba con esa cantidad de libros debajo del brazo. Es un aspecto de los intelectuales. Claro está que ahora todo lo llevamos ahí en los aparaticos esto de comunicación. Entonces, el intelectual termina volviéndose fanático de sus propias teorías, ya sea religiosa, ya sea política, etcétera. Se envuelven, se amarran y nadie lo saca de ahí. Aparece una ceguera materialista, etcétera, enclaustrada, pierden la espiritualidad, destruyen el intelectualismo desarrollado sin principios espirituales ha originado lo que se llama el anticristo de la falsa ciencia. El anticristo de la falsa ciencia es la gran bestia de que habla el Apocalipsis cuando dice, y la humanidad para los tiempos del fin se arrodillará ante la gran bestia y dirá, no hay como la bestia, no hay como la bestia. No. ¿Qué crea la bestia? Anticonceptivos. ¿Qué crea la bestia? Alimentos con acetilcolina para estimular los centros de hambre, para que ese animalito coma de día y de noche. Eso está degenerado. Estamos comiendo una gallina degenerada, unos huevos que los inyectan semanalmente con antibióticos y con hormonas. Una
salchipapas y unas cosas con una comida chatarra, unas gaseosas negras, etcétera. Entonces el anticristo ha creado todo eso, ha creado los anticonceptivos, ha creado los alimentos transgénicos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros prácticamente, la luz es la noche. Estamos estudiando un conocimiento para los rebeldes de todas las edades, hermano, para abrir los ojos y abrir los ojos y ver qué hacemos, porque estamos en los tiempos del fin y esto no es que se va a demorar mucho, no, ahí está la guerra, está Ucrania, está Rusia, le mandan, todos los países le mandan armas a Ucrania y Rusia también se defiende, entonces hay amagos, etcétera, y en cualquier momento cuando estalle la tercera guerra mundial, como dice por ahí, en 30 segundos se destruirá Estados Unidos, Rusia y se contaminará todo el planeta y hasta ahí llegamos. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo que nos corresponde. Entonces, este daño de los centros intelectuales trae consecuencias. Trae consecuencias porque trae manías, trae agotamientos cerebrales, trae locuras, etcétera. Yo conozco varios casos. Conocí un caso de uno que fue en esa época premio bachiller Coltejer, ¿ya? Se puso a estudiar arquitectura. Lo conocí y la madre me decía, mire, él se le va a veces, etcétera. Y yo le dije, ven acá, hay que utilizar los 5 cilindros. Hablaba con el muchacho, tienes que trabajar la parte emocional, la parte motora, el movimiento, etcétera. No, me dice la mamá, para encerrado ahí en un cuartico estudiando. Ese muchacho perdió la razón. Otro amigo que estudiaba en una distinguida universidad aquí de Barranquilla, estaba en último semestre de ingeniería de sistemas. Un día él había estado en la noche, pero cuando entró a la universidad se retiró, fue a la noche otra vez, y entonces un día estábamos hablando, y bueno, preguntándola ahí. Entonces de pronto miró un cable de la luz, mire, mira el pajarito que hay ahí. Yo no le dije nada, este hombre se le está corriendo la teja. Entonces traté de decirle que por qué no dejaba de estudiar un semestre, que se ponía a hacer otra cosa, hasta que también se le corrió el carrete. Un distinguido abogado que fue rector de un colegio de bachillerato donde yo estudié, él estudió 2 carreras, etcétera, también perdió la razón por abuso del centro intelectual. Entonces, ese abuso del centro intelectual trae consecuencias en el diseño kármico vital de la parte intelectual de la próxima existencia. O sea, el problema es gravísimo. Y este intelecto a nivel del anticristo, o sea, manejado a nivel de un falso materialismo, han creado el famoso, por ejemplo, glifosato. Han creado, mejor dicho, que el avión del fin del mundo, que la bomba del fin del mundo, que el submarino del fin del mundo, que el submarino del apocalipsis, etcétera. O sea, estamos pues en terribles condiciones, virus de laboratorio, etcétera, vacunas ahí que traen sus consecuencias, pornografía por todas partes, todos los muchachos, las muchachitas viendo pornografía, problemas de lesbianismo, problemas de homosexualismo en los jóvenes de estos tiempos y cada día más, etcétera. Y el cerebro, el cuerpo intelectual está degenerado, está destrozado. Entonces, estos 5 cilindros están comunicados entre sí. Están comunicados entre sí a nivel de lo que se llama en física vasos comunicantes. Por ejemplo, el cilindro que más tiene energía siempre es el cilindro sexual, porque el sexo es la glándula que nos trae la existencia, ella es la que determina la capacidad y la posibilidad de todos los demás cilindros, pero esa glándula sexual, todo esto que está aquí, está determinado por el diseño vital kármico. Pero normalmente el cilindro sexual es el que trae más energía, más fuerza vital, más bodicaldeno. Cuando un discípulo o una persona, por ejemplo, abusa del centro intelectual, él le roba energía al centro sexual. Cualquier persona que abuse de un cilindro le está robando energía a los demás cilindros, particularmente al centro sexual. Cualquier persona que abuse de cualquier cilindro, al robarle más energía al centro sexual, esto origina impotencia sexual en los intelectuales, en los deportistas, en las personas instintivas, en las personas emocionales,
y en las personas que abusan del sexo, porque el sexo es como yo le digo, vea, el sexo es el motor de una máquina con el cual uno viaja en el transcurso de su vida. Si tú dañas el sexo, te fregaste, porque, porque a eso no tiene cambio de motor. ¿Y qué te van a mandar? Testosterona, testosterona. Es una hormona sintética, eso te puede dar cáncer. Entonces mejor es cuidar, venir a la gnosis, comprender esta enseñanza de los 5 cilindros, cuidar cada uno de estos 5 cilindros, aprender a vivir en equilibrio y armonía, aprender a conocernos a nosotros mismos, porque estos cilindros son dañados por nuestros defectos de tipo psicológico, defectos que nos esclavizan de la parte intelectual, defectos que nos esclavizan de la parte motor, porque ganan plata. El futbolista gana plata, el deportista, el atleta gana plata. Y cuando estudiamos el centro motor, vamos a ver la cantidad de paralíticos que hay en ese cilindro, en los que abusan de ese centro motor. Y toda esa gente viene con consecuencias. En esta vida han descollado, etcétera, han sido héroes, pero falsos héroes. Porque detrás dinero, fama, gloria terrenal, etcétera, lo que están es destruyendo sus posibilidades físicas y vitales y vienen con karma para la próxima existencia. Entonces tenemos que conocernos a nosotros mismos. En la noche nosotros aprendemos, pues, hay que saber estudiar porque la gente se aprende las cosas de memoria. Entonces, uno, por ejemplo, una física, velocidad es igual a espacio sobre tiempo, etcétera, hay que comprender el porqué de esa fórmula. Hay que aprender a estudiar, hay que tener un poquito de intuición. Por ejemplo, a mí me iba bien en los exámenes, porque primera medida trataba de escuchar, compenetrarme con el profesor lo que estaba enseñando, y segunda medida, con cierta intuición me facilitaba hasta para comprender más o menos las preguntas que le iba a poner en los exámenes. A veces me preguntaban, ¿qué va a poner? Etcétera. Tenía cierta facilidad, porque ya uno estaba en la gnosis, entonces uno en la gnosis va desarrollando la intuición. Y cuando uno estudia la intuición, desarrolla la intuición, comprende la realidad del falso materialismo. Entonces uno aprende a ver la vida de una manera diferente. Y por eso les digo, en la universidad se desarrolla el intelecto y se desarrolla el materialismo. Y en la noche se desarrolla la conciencia, se desarrolla el hemisferio derecho, etc. Entonces, el estudio es necesario, pero es un estudio deformado en todo, a nivel de psicología, a nivel de psicología, a nivel de antropología, a nivel de todo, y fundamento, y dirigido a base de intereses creados que manejan las sociedades y los gobiernos que tiene cada país, etc. Entonces, el problema del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de todo, porque yo cuando estaba joven, yo me preguntaba, ¿y uno por qué sufre? ¿Y uno por qué pasa trabajo? Pero ¿quién me iba a responder cuando entré a la noche y comencé a conocerme a mí mismo y a practicar ya como ciertas cosas? Me di cuenta que la causa del dolor, del sufrimiento humano era nuestro defecto, pero ya el maestro Samuel nos lo había enseñado. Y él nos orientó en la necesidad de conocerse a sí mismo. Los griegos dicen, conócete a ti mismo. ¿Qué quiere decir conocerse a sí mismo? Conocer qué somos a nivel de alma, a nivel de conciencia y a nivel de, de defectos psicológicos. Entonces, si nos metemos a nivel de psicológico, entonces viene, pues, viene que nosotros nos metemos a la Biblia, y la enseñanza está en la Biblia. Entonces dice la Biblia, con paciencia, dice el Cristo, con paciencia debéis liberar vuestra alma del pecado. Ahora, ¿qué es el alma? ¿Qué es el pecado? Entonces tenemos que eso lo enseñamos nosotros en la noche, ¿qué es el alma? El cuerpo astral, etcétera. ¿Qué es el pecado? Son los defectos. ¿Cómo se estudian esos defectos? Entonces la gnosis es una religión viva porque enseña el conocer nuestros defectos, que es lo que llama el Cristo Jesús, el Pablo de Tarso, el hombre viejo, para que nazca el hombre nuevo, o sea, el Cristo, la conciencia a través de nuestras acciones. A medida que vamos si eliminamos la ira, aparece la paciencia, si elaboramos la codicia, aparece la caridad, si eliminamos, vamos eliminando los defectos y aparece eliminar la lujuria, aparece la castidad, si eliminamos el orgullo, aparece la humanidad, la humildad. Entonces vamos a dar un cambio. Esas virtudes son lo que determinan el hombre nuevo y los defectos son lo que originan el hombre viejo. Entonces tenemos que conocernos a nosotros mismos desde un punto de vista psicológico. Y esa es la parte fundamental de la noción.
Si un individuo viene a la gnosis, o si una escuela que se diga gnóstica no enseña y no se empeña en enseñar que lo más importante es conocer y eliminar los defectos y entrega la clase, entonces ahí se llama instituciones muertas. Muertas porque no hay posibilidad. Si no se eliminan los defectos, entonces ¿cómo se va a despertar conciencia? ¿Y cómo va a saber nada? Se llenará uno de teorías de pseudoesotéricas, etcétera, etcétera. Entonces, el maestro Samael nos entrega la clave maravillosa para uno conocerse a sí mismo, la clave maravillosa del autoconocimiento. El Cristo la entregó, pero simbólicamente. Dijo, no miréis la paja en el ojo ajeno, mirad la viga en el tuyo propio. O sea, uno mira en los demás lo que uno es. ¿Ya? Entonces uno tiene que mirar es lo que uno es, mirar la viga, mirar el defecto en cada uno de nosotros. Así, mire, Pablo de Tarso dice, en Romanos, dice, queriendo hacer el bien, eso está en el primer versículo, queriendo hacer el bien, hago el mal porque el mal está dentro de mí. Desgraciado de mí, ¿quién me eliminará este cuerpo de pecado? Porque eso es un defecto de pecado, que peca. Y más adelante dice, cada día muero y me acerco a la meta. Va conociendo y eliminando sus defectos porque Pablo de Tarso es un gran psicólogo, un gran maestro. Pero le tocó escribir en símbolos y en parábolas porque la revelación de los misterios, la enseñanza revelada, el evangelio del reino, la tenía que entregar era Samael Aumbrón. Aunque las escuelas de misterio dirigidas por maestros, por ejemplo, los lamas, etcétera, algunas pequeñas escuelas que han existido, ahí se entrega la sabiduría, pero se llama a los pocos y son muy exigentes. Para entrar a esas escuelas de misterio a través de los tiempos, eso llegaba una persona y tocaba y no la abría. Y volví y tocaba y no la abría. Entonces volví a tocar y le decían vuelva. Pero era para probarle si realmente tenía una necesidad. Y ya después que entraba, entonces apenas entraba al templo y le daban una escoba. O sea, pero simbólicamente hay que barrer el templo. Hay que sacar lo sucio del templo, hay que eliminar los defectos. Entonces, así comenzaban las escuelas de misterio, las pocas que siempre han existido, para los pocos de todas las edades. Entonces, la clave de sol es, clave de sol, sujeto, ¿qué somos? ¿Cómo hacemos para saber qué somos? ¿Qué pensamos? Usted dice, ¿qué estoy pensando? Si es lujuria, entonces tú eres un tipo lujurioso. Si es un pensamiento de ira, tú eres un tipo iracundo. Si te crees grande, es un pensamiento de orgullo, etcétera. Entonces, eso somos. ¿Qué somos? ¿Qué labor estoy haciendo? Volvernos conscientes de la labor que estamos haciendo. Porque si tú estás cocinando y estás... Hay gente que hace una cosa, hacen como tres cosas al mismo tiempo, entonces se les complica, siempre pasan problemas en la vida, cometen errores. Entonces, si estás bañando, báñate, porque piensas en otra cosa. Si estás comiendo, come. Si estás caminando, camina. ¿Por qué tenemos que hacer otra cosa diferente a la labor que estamos realizando? Entonces, volvernos conscientes qué estoy pensando, qué labor estoy realizando, en qué lugar me encuentro. Volvernos conscientes del lugar donde nos encontramos. ¿Por qué? Porque nosotros en el astral, cuando el alma sale del cuerpo, en ese mundo de los llamados de los sueños, entonces uno siempre está en casas diferentes. Y si uno logra hacerse la pregunta, ¿en qué lugar me encuentro? Y comienza a visualizar, a hacer conciencia del lugar donde se encuentra, cuando esa persona salga en astral, va a ser, se pregunta, entonces se va a dar cuenta que está en cuerpo astral, porque está en una casa diferente, etcétera. ¿Qué hay de raro en este lugar? La última pregunta, porque uno ve cosas raras, ¿ya? Uno ve, por ejemplo, un taxi, un carro volando, entonces eso es algo raro. O sea, a veces los dioses nos muestran cosas raras para que uno despierte conciencia y se dé cuenta que está pues en otra dimensión de la naturaleza. Despertamos conciencia. Entonces, para comprender mejor esta enseñanza, porque esto aquí lo más importante es el curso gratuito de psicología, y los invito para que se inscriban los que no están inscritos, eh, asistir a las conferencias, llevar a la práctica el curso de psicología, se llama curso de psicología, asistir a las conferencias virtuales porque esto forma como el pan de cada día. Dice el Padre, danos el pan de cada día. ¿Cuál es el pan? El pan espiritual. El otro es el pan material, es la contraparte, símbolo y parábola. El verdadero pan es la enseñanza. Y este es un pan es un cuerpo de doctrina, correcto. Tenemos que vivirla, tenemos que hacer carne y sangre esta enseñanza, tenemos que practicarla, comprenderla, vivirla y difundirla a la pobre humanidad que sufre. Llevar este mensaje a que nosotros vamos comprendiendo, que vamos practicando, vamos comprobando, divulgarla a la humanidad que sufre. Vamos a hacer una pequeña meditación ya
para terminar, los espero todos los